Nuevamente les saludamos a todos ustedes. Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor. El profeta, lo resumo de esta manera o lo resumimos, el profeta es el que habla de Dios. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que siguen la misa por la televisión. Un saludo cordial a Red PAT, Cadena Herbol, Radio María y todos los medios católicos que transmiten la Santa Misa. Y a todas las personas que siguen la misa por las redes sociales. Saludamos a las caseritas de los diferentes mercados, a los médicos, policías, militares y a todo el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos invita a que nos convirtamos al Señor y dejemos que su Espíritu hable y obre a través de nosotros. La primera lectura nos muestra un pasaje del Antiguo Testamento que va marcando lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Ya se va anticipando, podríamos decir, mostrar el amor incondicional del Padre, que quiere que todos sus hijos se salven y sean anunciadores, profetas del reino. Fíjense, estimados hermanos, la gran invitación que nos hace el Señor hoy día, nuevamente, es que todos nos salvemos. Yo digo que es una invitación porque a la invitación podemos ir o no podemos ir. En realidad, también nos ha creado libres, y esto es importante, nos acercamos o nos alejamos. Que nadie se sienta con el privilegio de ser escogido por Dios o tener la verdad absoluta, y menos se sienta con el poder de condenar o denigrar y calumniar a sus hermanos. Una actitud que fácilmente caemos todos y en todos los círculos de la vida. Esa actitud la encontramos en la familia, en el trabajo, en la parroquia. Ser escogidos, ser elegidos por Dios es responder a la vocación que fuimos llamados el día de nuestro bautismo. Fuimos llamados a respetar la vida y administrar la vida. La vida, estimados hermanos, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Así como Moisés se alegra porque el Señor sopló el Espíritu sobre el Dad y Medad, que no estaban dentro del grupo en ese momento que guiaría al pueblo de Israel junto a Moisés. Así también nosotros debemos alegrarnos de que nuestra vida pastoral se vaya renovando, así como también nos los anuncia y nos anima el Papa Francisco. Porque el fin no es tener poder solamente para anunciar al Señor, sino todo lo contrario. La idea es tener más servidores que acepten a Jesús como su Salvador, lo amen y que se comprometan a seguir y anunciar el amor y misericordia de Dios. Estimados hermanos, Moisés insiste que para profetizar hay que tener el Espíritu de Dios, y mejor si todos hablamos de Dios. ¿Quién es el profeta? Nos preguntamos, yo también en este momento les pregunto a todos ustedes, ¿quién es el profeta o quién es un profeta? El profeta, fíjense, estimados hermanos, lo podemos resumir con una idea muy simple. El profeta es el que habla de Dios. Si nosotros nos animáramos a hablar de Dios, ya estaríamos empezando a ser profetas. Pero no solo es de palabra, sino el que actúa como Dios. El profeta es el que habla de Dios y también el que actúa como Dios. Es decir, nuevamente repetimos la idea anterior, es el que respeta al que piensa distinto y lo ve como un complemento y no como un contrario. Santiago en la segunda lectura también se refiere y denuncia a aquellos que decidieron priorizar acumular riquezas y comodidades a costa de los pobres, a los que explotaban y abusaban.
Hoy podemos ver esta misma realidad en el mundo y en nuestro país, principalmente en las esferas políticas, donde van priorizando sus intereses personales, partidarios e ideológicos, confundiendo a la gente, dividiendo a las personas, creando y promoviendo mensajes de confrontación entre hermanos para mantenerse en el poder, olvidando que toda autoridad pública tiene como misión la de velar el bien común y proteger, apoyar las necesidades de los que más sufren. En otras palabras, estimados hermanos, les recomendamos que deben ser un servidor del pueblo. Para esto deben convertirse en profetas. Fíjense, la gran misión de nuestros gobernantes, en realidad de todos, es de convertirnos en profetas. O sea, deben hablar de Dios y actuar como Dios, buscando estrategias que unan a todos los bolivianos y no buscando el confrontamiento y la división con discursos ambiguos y sombríos. El Evangelio de hoy viene a afirmar todo lo que nos narran las anteriores lecturas. Jesús, en primer lugar, reafirma que Dios quiere que todos seamos salvados y principalmente que todos seamos discípulos misioneros suyos, desde la realidad que nos toca vivir como obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, jóvenes, profesionales, padres de familia, políticos, empresarios, agricultores. Y así la lista puede ir creciendo. También nos dice el Evangelio, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Es una afirmación de Jesús que abre la posibilidad a todos de anunciar su reino, de denunciar las injusticias, los atropellos contra las personas, los actos de violencia que hoy son tan frecuentes principalmente con la mujer y los niños. Por eso llamamos a las autoridades competentes a buscar estrategias adecuadas para combatir las actitudes de violencia que dañan y enlutan no solo a las familias, sino también a todo un pueblo que clama desarrollo, clama trabajo y bienestar. Pero también Jesús nos pide anunciar la alegría de vivir y experimentar el Evangelio, experimentar a Jesucristo en nuestras vidas, que a pesar de las dificultades nos muestra caminos de esperanza, caminos de reconciliación, justicia y de respeto a la dignidad de todas las personas. Mirar nuestras vidas y nuestra realidad con los ojos de Jesús, seguro que nos traerá felicidad. También podríamos decir que nos traerá dificultades porque vamos a ser de repente personas distintas, personas del Evangelio. Nos traerá felicidad y nos traerá pensamientos positivos y un compromiso real con nuestros hermanos. La vida junto a Jesús es caminar siempre adelante con esperanza, superando las dificultades día a día. Estimados hermanos, solo Jesús nos pide una cosa en este camino de esperanza, de salvación, que seamos capaces de despojarnos de aquello que nos impide seguirlo y de aquello que nos impide ser más hermanos y ayudar a nuestro prójimo. Como por ejemplo, nos invita a que nos despojemos del ansia de poder que nos enceguece ver la verdadera realidad. No es malo tener comodidades necesarias, no es malo tener autoridad o ejercer algún tipo de autoridad. La cosa es ejercer esa autoridad con diligencia, pero sobre todo siendo profeta y sirviendo a los más necesitados y escuchando el clamor del pueblo que dice y clama justicia para todos, construyendo un país con justicia y equidad, pensando en todos y no solo en aquellos que nos aplauden y siguen. Hoy el Señor nos exhorta a ser tolerantes con los demás y respetar y escuchar al que piensa diferente. Por eso,
Nos unimos a nuestros hermanos de los pueblos originarios de la región amazónica que hace más de 30 días marchan como signo de libertad, buscando cuidar la creación que el Señor nos dio y buscando salvar a sus familias, su trabajo, su forma de vivir. Pidamos al Señor que entre en los corazones de quienes están en conflicto, como el caso de los productores de coca de los Yungas, para que a ejemplo de Jesús se despojen de sus intereses políticos y dialoguen pensando en el bien común, en sus comunidades, en sus familias, en la sociedad, que necesitan el sustento del diario vivir. Estimados hermanos, que este domingo sea lleno de bendición, sobre todo para aquellas personas que están pasando necesidades, aquellas personas que están en conflicto, en pelea. Nadie quiere estar en pelea, pero ahí está el mensaje. El Señor nos invita a ser profetas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.